Congreso de la República. Y eso es lo que ayer tratábamos de hacerle comprender a la congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular, pero que no fue posible. Vamos a continuar con el programa, terminamos este tema y presentamos de inmediato al periodista Gustavo Gorriti. La investigación del caso Lavallato en nuestro país cumple 5 años, si no me equivoco, desde que estalló el caso. Gustavo me corregirá, él es experto en la materia. Bienvenido, Gustavo, gracias. Hola, Mabela. 5 años desde que estalló el caso. Desde que estalló el caso, Desde ¿correcto? que estalló, empezó a darse el caso en Brasil. Difícilmente se puede hablar de un estallido, porque empezó en una forma engañosamente pequeña. Y se llama Lavallato porque las primeras investigaciones se concentraron en un lugar para lavar autos, junto a una estación de gasolina en Brasilia. O sea, era lavado a chorro, que es lavallette. Y en portugués le resulta muy difícil terminar con una consonante, jet, jato. Entonces salió Lavallato y de ahí empezó y luego muy rápidamente de esos comienzos bastante humildes, centrados en doleiros, centrados en traficantes de divisas, fue creciendo y creciendo y creciendo. Ayudó muchísimo naturalmente de que quienes se hicieron cargo de la investigación, los fiscales federales, la Policía Federal, ya tenían una buena experiencia, tenían la experiencia de los casos de Mensalao, el Bandesco, de tal manera de que conocían incluso algunos de ellos en el momento en que encontraron a 1 o 2 doleiros que ya habían pasado por sus manos, entonces se dieron cuenta de que había una cosa importante, que tenían una herramienta de presión buena y ahí empezaron a avanzar con los resultados espectaculares que hoy conmueven a todo el continente. Así es, y que cada día nos sorprenden, porque cada día sigue apareciendo información nueva. Esta semana o los últimos días hemos tenido información relevante, por ejemplo, a la situación del expresidente Alan García con este comunicado de la Fiesp, que finalmente termina de delatar a García en las mentiras que dijo sobre el tema de la conferencia. ¿No? La Fiesp ha dicho que no se paga por conferencia, por lo menos ellos no pagan. Entonces aquí se cierra el círculo, dirías tú, del caso García. Que ni cobran a los asistentes, ni pagan por ninguna presentación, ni pagan a ningún expositor, y que esa es una política, y eso fue una comunicación oficial que llegó ahí de los reporteros ante una pregunta muy directa sobre el tema. Entonces, lo que eso ha hecho es avanzar el caso un poco más. En el artículo que escribieron Romina Mela y Rosa Laura sobre eso, hay una descripción de toda la sucesión de versiones que dio Alan García sobre esa conferencia. Básicamente, primero antes de que saliera la nota de los reporteros el 15 de noviembre pasado, Alan García y la Caja 2, y después toda una serie de versiones sucesivas de cada una de las cuales ha ido retrocediendo, para finalmente llegar ahora a esta en que dice, pues sí, parece de que Odebrecht pagó, parece de que Odebrecht organizó, no sabía, no hay nada, en el fondo no hay nada de malo, no ha habido soborno. La última línea de defensa es esta, la de decir de que no se ha probado que haya habido soborno. Cuando toda la investigación hasta este momento ha sido sencillamente decir de que este pago se presentó en una forma ficticia, se disfrazó para ocultar que la procedencia del dinero era de Odebrecht. Y luego la investigación lo que ha demostrado es que la organización del evento, llevar a cabo el evento, después coordinar todo el aspecto del disfraz, de los contratos ficticios para poder disfrazar el pago, para que no aparezca como de Odebrecht, fue hecha por Jorge Barata fundamentalmente. Él fue el gestor central de todo. Pero por supuesto, si hasta llegó a la oficina de García, eso lo ha hecho el secretario personal del expresidente aquí. Lo más importante, viajó a Brasil para que... Fue el que llevó a García. Él primero viajó con García, llevó a García, viajaron juntos, pero luego de eso también fue a Brasil a recoger el contrato firmado por Espínola, la persona que presta nombres, ¿no es cierto? Claro, y que presta el nombre mucho tiempo después, o sea, se le pide, acá tengo justo una línea de tiempo, a él se le pide, se le ofrece este papel de organizador de contratos ficticios el 15 de junio del 2012, cuando la conferencia había ocurrido el 25 de mayo. Así es. Porque se necesitaba ver la manera de pagarle a García este dinero y se tenía que formalizar la operación. Y también en junio
firman el recibo por los $100.000 como si hubiera sido hecho en abril. Ha sido todo eso. Fue una cosa claramente disfrazada. Ya sobre eso hay todas las confesiones del caso. Eso... Marcos Grillo, Spínola, todos lo han dicho. Está toda la cantidad de correos electrónicos que se hizo. Ahora, en el último artículo que he mencionado, el de Romina Melo y Rosa Laura, sí, también salen los que tuvo el secretario García Pinedo con la secretaria de Jorge Barata para organizar la conferencia, y ahí mismo también se ve cómo se intentó ocultar de que Odebrecht había pagado los pasajes, porque ella utilizó su correo personal ahí, no el de la compañía. Y finalmente está aquello en que se le pide directamente a Barata de que vaya, arregle esto, y entonces se informa de que Barata está yendo a Brasil para poder traer el contrato ficticio con el que finalmente se hizo el pago en julio. Precisamente estamos viendo el reportaje al que estás haciendo alusión, sí, las contradicciones de García. Ahora, la pregunta para Barata, el día que se le cite a declarar, va a ser directa. Es decir, ¿el pago de la conferencia fue una manera de encubrir un soborno? Esa es la pregunta. La pregunta más general es, ¿por qué lo hizo como lo hizo? ¿Qué razón había para ocultar la presencia de Odebrecht como realmente lo hicieron? Bueno, eso ¿Qué otros eventos? Una pregunta más elegante, pero la más directa. ¿Qué otro contexto había? O sea, porque no se trata de ver la conferencia esta sola. Se trata de verla en el contexto de una relación intensa, múltiple, totalmente diversificada, en los cuales esta conferencia disfrazada para hacer entender de que fueron otros los que pagaban estos 100.000 y que además le costó mucho más a Odebrecht por esa misma razón, es un elemento más. Es un elemento más, claro, dentro de una confesión que va a ser global. Esa sin duda la pregunta clave del interrogatorio a Barata. ¿Por qué se hizo como se hizo esto? Y Barata tendrá que explicarlo abiertamente en esa audiencia, porque ahora, dentro del marco de este acuerdo, ya podemos estar a la espera, con gran expectativa, de las declaraciones que el señor Barata tendrá. Yo creo que va a haber muchas preguntas clave, ¿no?, a Barata en el par de días, quizás hasta 3, que tome el interrogatorio que se le va a hacer. Tenemos una. ¿Cuáles serían las otras? Van a tener que ver con muchas operaciones en específico. Van a tener que ver con la forma en que se negociaron ciertas cosas, y seguramente van a tener que ver con alguna actividad de offshores. No puedo decir de que llevamos avanzada una investigación. Estoy intuyendo eso. Sí, por tu expresión, sí, estoy intuyendo que IDL nos va a sorprender seguramente mañana o pasado con más información al respecto. No sé si mañana o pasado, pero va a ser pronto, y creo que vamos a tener información significativa. Correcto. Y aunque el presidente o expresidente crea que nos obsesionamos con él, lamentablemente es nuestro trabajo seguir la pista del dinero y, bueno, investigar. Es el caso de corrupción corporativa más importante en la historia del país. Es el caso de corrupción corporativa posiblemente de mayor importancia en su conjunto en la historia de América Latina. De tal manera de que aquí no hay ninguna obsesión posible. Si hay un asunto de central, de estelar interés público, es la resolución a fondo de este caso, sobre todo ahora que después de investigaciones que han sido muy complejas, muy difíciles, se está llegando a tener resultados realmente notables. No solo en el Perú, en Colombia, donde el asunto estaba totalmente estancado, hace 2 días un juez ha culpado a una persona del grupo empresarial posiblemente más importante de Colombia, el Grupo Sarmiento, por vinculación con el caso Odebrecht. Te interrumpo para aprovechar al máximo la entrevista, porque a propósito justamente de la magnitud del caso y de lo que decíamos, el señor García reitera la idea de que aquí hay una obsesión permanente por investigarlo. El tema de los sobrecostos que han publicado ustedes recientemente es un lado sumamente interesante del análisis al cabo del tiempo transcurrido. Y nosotros hemos tratado de sintetizar la información, pero nos gustaría, por supuesto, analizarla y desagregarla contigo. Tenemos algunos cuadros de lo que finalmente significaron los sobrecostos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, por ejemplo,
Ven ustedes ahí, de acuerdo a las empresas que participaron en la ejecución de esos proyectos. Esto primero para tener clara cuáles fueron las empresas que participaron y el número de proyectos que desarrollaron. Odebrecht 9, Andrade Gutiérrez 4, Camargo Correa 2 y Queiroz Galvado 1. Sí. Vamos al siguiente cuadro, esto es Alejandro Toledo. Veamos lo que ocurrió justamente con el caso del gobierno de García. Odebrecht 7 proyectos, Andrade Gutiérrez 3, Camargo Correa 4, Engevix 1, ¿no? Galbao Engenaría 1, OAS 2 y Queiroz Galbao 4. Y finalmente también tenemos lo que ocurrió en el gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala Tazo, tenemos aquí el reporte. También comenzamos la lista con Odebrecht, 8 proyectos, Andrade Gutiérrez 2, Camargo Correa 1, OAS 4, Queiroz Galvado 3. Ahora, algunos de estos proyectos atravesaron varios de los gobiernos que hemos mencionado, ¿no es cierto? O sea, se desarrollaron a lo largo de esto. Y aquí hemos hecho una proyección, una suma que parte, por supuesto, de la investigación de IDL sobre lo que finalmente se terminó pagando de más. ¿Cuáles fueron los sobrecostos de estos proyectos que estos proyectos generaron? Y ahí pueden ver ustedes, imagínense las cifras que están marcadas en rojo. Sí, las columnas en gris es el costo. El gris es el costo, el rojo que está encima es el sobrecosto. Por razones de perspectiva, en algunos lados pudiera parecer de que el sobrecosto es mayor y menor en los otros. Abajo están las cifras globales. Correcto, tenemos sobrecostos en el gobierno de Alejandro Toledo. A ver, 1.532 millones de dólares, ¿es correcto, Gustavo? Sí. A ver, Alan García, 1.671 millones de dólares. Sobrecostos en el gobierno de Ollanta Humala, 307.000. La suma es increíble, el monto. Si ustedes suman los tres, estamos hablando que acá de más de 3.000 millones de dólares. Y justamente, un poco más de 3.500 millones de dólares. Más de 3.500 millones de dólares. Un poco más de 3.500 millones, Eso es lo que hemos pagado de más. De más. Por supuesto, cuando hablamos de sobrecostos, estamos hablando de un tema que va al margen del asunto de los sobornos. Esto tiene que ver con ¿qué? Con la manera en que se hicieron los contratos, con las adendas. ¿Cómo se consiguió este pago extra para las empresas? Primero, permíteme muy brevemente hablar sobre la investigación. Por favor, sí. Hace algunos años hicimos en IDL Reporteros una investigación sobre costos y sobrecostos de Odebrecht en varios gobiernos. Y el grupo de periodistas muy jóvenes que hizo esto, haciendo gran uso de los pedidos de información pública y buscando conseguir el resto por otras vías, por otros medios, y poniéndolo todo dentro de un patrón de análisis muy riguroso, ahí llegó a conclusiones muy interesantes, algo así como 1.500 millones de dólares de sobrecostos. Después hicieron el mismo trabajo con los arbitrajes y eso les permitió ver el inmenso abuso y la corrupción que hubo con los arbitrajes, que significaron algo así como 250 millones de dólares de pérdida para el Estado. Ahora, buena parte de esos periodistas, en este caso, Hernán Padilla Floríndez, Margot de Souté, han tenido la edición de Joseph Zárate, entraron a hacerlo con todas las empresas que han estado, en el caso de Lavalleto, y sus socias peruanas, buena parte de los cuales han estado en el llamado Club de la Construcción. Estamos hablando aquí solo de empresas brasileñas. Estamos hablando de las empresas brasileñas fundamentalmente, pero no, en este caso también estamos incluyendo los sobrecostos de consorcios en los que han participado empresas peruanas. De acuerdo. Empresas peruanas y brasileñas. Hay en el especial, que está hecho pues muy bien, hay eventualmente una gráfica donde están en proporción. Está en un círculo, es una especie de sistema planetario, pero está en proporción, y donde también están casi todas las empresas peruanas. Algunas de ellas, como por ejemplo Graña y Montero, del tamaño de varias de las empresas brasileñas. Entonces, esto significó hacer de nuevo un análisis mucho más complejo, mucho más prolijo, para llegar finalmente a comparar todos los costos acordados con los sobrecostos que se fueron dando después, adendas, modificaciones, etc. Hay que decir una cosa, sobrecosto no significa una relación de 1-1 con corrupción.
Eso hay algunas razones... apuntar para que la sí, gente entienda cuando hablamos sobre costos, ¿qué hay razones legítimas que pueden justificar un sobrecosto. Durante una obra, por ejemplo, te surge la necesidad de hacer una extensión hacia algo. Durante una central hidroeléctrica, de repente resulta que quedan en dar una mayor potencia. Son sobrecostos legítimos siempre y cuando se hagan de la manera adecuada. Sin embargo, lo que está absolutamente claro a estas alturas es, conociendo ya cómo funcionó todo el esquema de corrupción de Lavallato, es que todo el sector de operaciones estructuradas de Odebrecht y el de todas las otras compañías se nutrió de los sobrecostos. De ahí salió el dinero que se utilizó para el pago de coimas en casi todos los casos. De tal manera que podemos tener... estos sobrecostos fueron los que alimentaron la caja 2. Lo que alimentaron la caja, todas las cajas 2 que ha habido, está lo de Odebrecht, está lo de OAS, está lo de Andrade Gutiérrez, Camargo Correa. Pero de aquí salía el financiamiento para la caja 2 y de todas estas empresas. De todas las empresas iba saliendo el financiamiento para las coimas. Cada empresa, cuando estaban en consorcio, manejaban en forma unitaria las coimas. Ya creo que nosotros hemos investigado y hemos demostrado bien, como en el caso de la CIRSA, por ejemplo, llegaron a un acuerdo de compensar a Odebrecht, que había tenido la iniciativa y la organización para pagar las coimas. Y lo compensaron sus socios, con pleno conocimiento de lo que había sucedido, aunque después dijeron que no sabían. Claro, ahora, los montos llegan a estos niveles, y digo esto para aprovechar el tiempo de la entrevista, porque estos sobrecostos, y la investigación también lo dice, no son sobrecostos, legitimados por esos imponderables que tú mencionabas. En algunos casos sí. En algunos casos sí, pero digamos, también estaba el tema de las adendas. La manera como tú presentabas, ganabas la licitación, pero luego le hacías modificaciones al contrato con adendas, que lo que buscaban era simplemente extender plazos, en fin, incrementar el valor de la obra. Lo que yo quisiera que la gente tenga claro al estudiar esto es de que tienen en manos una herramienta diagnóstica. Para lo que sirve el análisis y la determinación del monto de los sobrecostos en relación con los costos es para tener una idea del cuadro global. Si tú aplicas un estetoscopio, eventualmente vas a tener una idea del estado de salud cardiovascular, en fin, de una persona. No va a tener una precisión total. Para eso necesitas otros instrumentos más finos, más profundos, en fin. Pero con esto tienes una idea global. Y examinando lo que hay aquí, puedes llegar claramente a la noción de que este volumen de sobrecostos indica clarísimamente más o menos la proporción de la corrupción. De nuevo, no es en la relación 1-1. Una buena parte de ese dinero no entró a coimas y no entró a dinero ilegal, pero una gran parte sí. Una gran parte sí, y todo el sistema estaba hecho para poderse perpetuar y crecer utilizando el esquema de sobrecostos, del cual surgía la llamada generación de recursos. La generación de recursos, que era ya el convertir dinero legal en dinero ilegal, inmediatamente lo canalizaba y lo pasaba, en el caso de Odebrecht, al sector de operaciones estructuradas, de donde iniciaba el camino hacia los recipiendarios, hacia quienes recibían el dinero de coimas, de sobornos, o en otros casos los pagos no declarados para campañas políticas, por ejemplo, o cosas así. Hay muchos temas por analizar en torno al asunto de los sobrecostos. Simplemente para cerrar la entrevista, esto es muy importante porque las investigaciones justamente en muchos casos dependen de demostrar la ilegalidad de los recursos de la Caja 2 para el tema concreto de lavado de activos. Entonces, este análisis va a ser importantísimo porque ahí se sustenta la hipótesis para imputar el cargo que estamos mencionando, del delito de lavado de activos. Vamos a estar pendientes, Gustavo, nos gana el tiempo, pero vamos a estar pendientes de eso que nos has adelantado porque vamos a tener novedades en IDL próximamente. Vamos a tener novedades bastante pronto y
ahora quisiera terminar indicando un poco a propósito de las oleadas de ataque de trolería que hemos enfrentado últimamente. Recordar de que cuando nosotros sacamos por primera vez alguna evidencia de que Keiko Fujimori tenía una implicación en esto, sus trolls sacaron un hashtag que decía "miento como Gorriti". Yo a eso respondí: si se araña por esto, espérense porque viene mucho más. Y vino mucho más. Ahora ha habido otros hashtags parecidos y también a ellos respondo: espérense porque viene mucho más y viene pronto. Muy bien, Gustavo. Gracias por haber estado con nosotros esta Gracias noche. También. Mañana también vamos a abordar el tema de Maiman. Tenemos información interesante sobre eso, pero por ahora vamos a una pausa y regresamos con 2 invitados más. Hay temas bien importantes, uno que hemos venido abordando, el tema de las consultorías en las que se ha invertido ya dinero importante desde el Poder Ejecutivo. Vamos a analizar eso con José Verona y luego también hablaremos del tema de las cooperativas, de la Superintendencia de Banca y Seguros. Estará con nosotros el señor Oscar Basso para explicarnos qué es lo que pasó y hacer varias advertencias a quienes están todavía depositando y confiando en las cooperativas. Muchísimas no son otra cosa que empresas de fachada para lavar también dinero y esa es la pista que estamos siguiendo. Volvemos.